El taxista y la bruja del cementerio. Es una historia escrita por Johnny Ospino, ocurrida en México. Mi nombre es Raúl, soy taxista, y puedo dar veracidad de que me han tocado pasajeros que me han contado historias tan aterradoras que me erizaban la piel, y me hacían sudar antes de llegar a la dirección que me daban. Sin embargo, de todos esos relatos, el que me parece más escalofriante es el mío, este que están a punto de escuchar ahora. Me he armado de valor para escribir estas palabras porque de tan solo acordarme, se me quitan las ganas hasta de comer. Pero esto fue lo que pasó. Tenía 35 años en aquel entonces. Vivía solo con mi madre y era taxista. Ella era profesora, pero estaba a unos cuantos años de recibir su pensión. Llegó a darme clases a mí, pero no salí tan estudioso como ella. Vivíamos en la Ciudad de México, y al ser hijo único ella nunca dejó de consentirme. Incluso a esa edad ella no dejaba que la ayudara con los gastos de la casa, y me sorprendía con regalos de una forma inesperada. El dinero que recaudaba gracias al taxi me quedaba libre para gastármelo en lo que a mí se me diera la gana, y no tenía que rendirle cuentas a nadie porque estaba soltero y sin hijos. Mi madre a menudo me recordaba que ella quería vivir lo suficiente como para tener un nieto. Yo no tenía intenciones de defraudarla, pero sentía que debía lograr muchas cosas en la vida antes de pensar en una familia. En este relato debo mencionar a alguien muy importante para mí. Se llama Sebastián y es mi mejor amigo. Era odontólogo. Ambos crecimos y estudiamos juntos. Lo admiraba mucho. Tenía su propio consultorio y no dependía de ninguna empresa para ejercer. Él iba demasiado bien. Siempre me recordaba que cuando tuviera problemas económicos le dijera. Pero con mi madre como apoyo era más que suficiente. Con él compartía todos esos relatos aterradores que los pasajeros me contaban. Él intentaba asustarme diciéndome que en algún momento algo así me pasaría, y los dos nos echábamos a reír. Pero ninguno de los dos tenía idea de que eso sería realidad más temprano que tarde. Fue así como llegó aquel día en el que siento que fui escogido para vivir aquella experiencia, que no se me olvidará nunca. Eran como las 7 de la noche. Manejaba el taxi y iba a una velocidad baja, por si alguna persona me estiraba la mano. Cuando a lo lejos pude presenciar un atraco. Dos vándalos forcejeaban con una mujer elegante, intentando quitarle su bolso. Aceleré y les pité, pero eso no les bastó. Me bajé del auto y los enfrenté. Pero eso fue una muy mala idea. No tenían alguna escuadra o fusil, pero sí navajas. Y aunque aquella mujer logró escapar con su bolso, yo no salí totalmente ileso. Me propinaron 2 heridas a un costado del abdomen y me dejaron tirado en el callejón. No tenía fuerzas ni para arrastrarme al auto. Y así pasaron un par de minutos hasta que llegó otra mujer. Era hermosa. Jamás la había visto en mi vida. Se agachó para acariciarme el rostro y al rato caí desmayado. Perdí demasiada sangre. Fue una fortuna que lograra mantenerme despierto hasta poder verla. Desperté en un hospital donde ya me habían tratado. La enfermera me dijo que tuve mucha suerte de no recibir daño en uno de mis órganos vitales. Arriesgué la vida por una desconocida, que ni siquiera regresó para decirme gracias o corroborar que estuviera bien. Así es la vida. Pensaba en eso mientras miraba el techo del hospital, hasta que pregunté cómo fue que me llevaron ahí. Me revelaron que una mujer hizo el llamado y me acompañó en la ambulancia. Después de que me subieron a piso, se marchó sin decir nada. Me pareció curioso que no le pidieran el nombre. Eso se convirtió en un gran misterio que no tenía intenciones de resolver. Mi madre entró poco después. Me dijo que salió a comprar algo de comida. Me di cuenta entonces que yo llevaba muchas horas inconsciente. 2 días después me dieron de alta bajo un gran cuidado. Mi mejor amigo fue el que más me visitó, llegando casi todos los días, mencionando que el fin de semana tendría una fiesta en su casa y que yo no podía faltar. Mi madre nos miraba con una mirada muy seria, debido a que me encontraba en reposo, pero las heridas estaban sanando a la perfección. Si me cuidaba de la mejor manera estaría renovado para el sábado,
y aunque ella lo sabía, no le agradaba la idea. De hecho, llegó a mencionar que yo debía dejar de trabajar de taxista y que estaba a tiempo para retomar mis estudios en la universidad. Por si no lo comenté, llegué hasta segundo semestre de ingeniería mecatrónica. Para cuando llegó el viernes le terminé confirmando a mi mejor amigo que sí iría a su fiesta. Él vivía cerca de Iztapalapa. Mi madre me decía que tuviera cuidado porque ella tenía una amiga que vivía cerca, y le comentaba que algunas personas estaban siendo perturbadas por una mujer que buscaba algo muy preciado. Se trataba, según ella, del espectro de una bruja fallecida, a la que le robaron algo después de su muerte, y por eso no había podido descansar en paz. Para mí no era más que una superstición, un cuento de ancianas para asustar a cualquiera que se creyera todo. No le presté atención y al día siguiente estaba emocionado por ir a la fiesta. Sebastián comentó que era reunión familiar, pero mintió. Estaban excompañeros de su universidad. Sentía que en ese ambiente podía perder el control de tanto alcohol, y eso me motivaba más. Fui en el taxi, pero sin intenciones de trabajar esa noche. Solo no quería usar el auto de mi madre, porque a pesar de que me ayudaba, yo tenía el mío. No me avergonzaba para nada transportarme en él. Cuando llegó la medianoche sentía un leve mareo, y se lo comenté a mi mejor amigo. Le dije que iba a dejar de beber por un rato porque no quería vomitar antes de tiempo, y menos delante de toda esa gente. Me presentó a una amiga con la que terminé bailando hasta que los pies ya no me daban para más. Finalmente decidí salir a caminar a la terraza. La casa de Sebastián estaba apartada de todas las demás. El vecino más cercano se hallaba a unos 200 metros. Observaba el cielo, pensando en mi padre fallecido, y en que tal vez él me ayudó a que no muriera por aquellas heridas que me hicieron por creerme un héroe. Me distraje tanto en mis pensamientos que al mirar hacia el taxi casi no notaba que en los asientos traseros se hallaba alguien sentado. No me asusté, sino que me pareció curioso. De hecho, llegué a pensar que podía ser algún invitado de la fiesta, creyendo que el taxi estaba de servicio. Caminé hasta llegar y darme cuenta de que se trataba de aquella mujer que vi después de que me hirieron en el callejón, la misma que acarició mi rostro y posiblemente la que llamó a la ambulancia y me acompañó al hospital en ella. Cuando me miró sonrió y me dijo que estaba feliz de saber que no morí por las heridas. Le agradecí enormemente, pero le dije que esa noche yo no estaba de servicio. Me sorprendió que su aspecto fuera diferente. No estaba tan arreglada como antes, sino desaliñada y con la ropa un poco sucia. Ni siquiera le prestó atención a mis palabras, sino que me dio la dirección a la que quería ir, insistiendo en que llevaba mucho tiempo esperando por mí, y necesitaba ir hacia aquel lugar con mucha urgencia. Fue entonces cuando mi mente comenzó a jugarme una mala jugada. Por milésimas de segundos, vi que el aspecto de esa mujer cambió de repente. Sus ojos solo eran dos cuencas vacías. Su lengua era tan larga que caía por debajo de los asientos del taxi, y el cabello se le tiñó de rojo. Al parpadear ya estaba normal. En el estado en el que me encontraba no pude diferenciar si ese cambio realmente pasó o de tanto alcohol terminé alucinando. Pero sentí mucho miedo. Dejé de ver a la mujer como antes y su mera presencia me daba escalofríos. Me dije a mí mismo que no le podía negar el servicio a alguien así, pero no encontraba las palabras para decirle que logró convencerme. Ante eso ella misma me ayudó ofreciéndome mucho dinero, mostrándome 3 fajos de billetes en efectivo y 2 monedas de plata muy raras. Se veían antiguas. Con eso le dije que sí de una vez y le pedí que me esperara, que le iba a avisar a mi mejor amigo, para que no se le hiciera raro mi ausencia. Cuando le conté a Sebastián que haría un servicio se sorprendió mucho y me preguntó a quién, si todos los invitados llegaron en sus autos y nadie necesitaba transporte. Además no tenían vecinos, sino un gran cementerio al lado de ellos. Le dije que a una mujer amable, y no le di más explicaciones. Me fui después de darle un abrazo mientras por dentro pensaba que eso era una muy mala idea. Regresé al taxi y nos encaminamos hacia la dirección que me indicó. Quedaba lejos, por el centro de la ciudad. Nos demoramos casi 1 hora y mientras conversaba con ella, le preguntaba de dónde era y por qué su aspecto estaba un poco descuidado. Con los tragos de alcohol encima yo dejaba la pena de lado y hablaba sin medir mis palabras.
Ella se reía y mencionó que estaba así porque estaba buscando algo muy importante para ella, algo que le robaron y que no descansaría hasta encontrarlo. En ese momento se me vino a la mente aquello que me contó mi madre sobre el espectro de la bruja que atormentaba a personas buscando algo. Tragué en seco y mis manos comenzaron a temblar. No supe qué más decir, pero tampoco quise que se diera cuenta de que estaba aterrado solo por lo que me dijo. Minutos después comenzó a hablar en una lengua extraña y ponía los ojos muy hacia arriba, tanto que la pupila parecía desaparecer. Me estaba asustando mucho. No me agradó para nada que se pasara para el asiento de copiloto en cuanto regresé de la fiesta. Quería llegar rápido al lugar, y antes de hacerlo me reveló que había intentado ir a ese lugar muchas veces, pero que todos se asustaban con tan solo verla. Luego me miró y dijo que yo era el único que se quedó y decidió llevarla. No me dio las gracias, solo me dio ese dato que para mí fue perturbador. Por algo las otras personas debieron rechazarla y huir. Finalmente llegamos. El lugar parecía un centro de brujería y santería, algo por el estilo. Era como una mezcla entre una tienda y un museo. Increíble que a esa hora estuviera abierto. Las calles estaban desoladas y desiertas. No se veía ni un solo carro por ahí. La mujer me pidió que le esperara, que no iba a tardar mucho, y yo no le iba a desobedecer por nada. Me quedé en el taxi hasta que regresó casi 15 minutos después, llorando desconsoladamente y lamentándose. Subió al taxi y me dijo que tomara el camino de regreso. No me atreví a preguntarle qué sucedió. Me limité a llevarla, y en todo el camino no cruzamos palabra. Sin embargo, ella no dejaba de decir: lo recuperaré como sea. En una ocasión dijo con mucha rabia: me las pagarán. La llevé de nuevo cerca de la casa de Sebastián. No comprendía dónde iría, hasta que me dijo que la dejara ahí, en medio de la calle. Lo hice. Me pagó y luego se fue caminando hacia el cementerio. Sin embargo, antes de marcharse me pidió que le diera mi número de teléfono, porque requeriría nuevamente de mis servicios. Muy inseguro de mí mismo se lo di, y luego la vi entrar al tenebroso lugar, hasta que su figura se perdió entre la oscuridad de la noche. No había ni una sola luz por ahí. Regresé a la fiesta que ya casi terminaba, y me senté en uno de los muebles a beber nuevamente. Quería olvidar esa noche, pero algo me decía que esa no era la última vez que vería a esa extraña mujer. Me quedé dormido después de que todos se fueron, y ahí amanecí. Al despertar mi mejor amigo me hizo desayuno y todo, pero no tuve ninguna intención de contarle lo que pasó la noche anterior, aparte de que escondí los fajos de billetes y las 2 monedas de plata que me dio aquella señora, para no levantar sospechas de absolutamente nada. Al regresar a casa me acosté enseguida. Ni siquiera le dije nada a mi madre. La cabeza me daba muchas vueltas y no sabía qué hacer realmente. Poco a poco comenzaba a creer que aquella mujer sí era una bruja. Después de todo, ¿qué podría estar buscando ella en un cementerio por la madrugada? En especial en uno donde ni siquiera había luces. Decidí arrodillarme y pedirle a Dios por mi vida y por mi alma, rogándole que me librara de todo mal, y si esa mujer era un espectro, que me protegiera de ella sin importar nada. Al día siguiente me hallaba entre el tráfico en el centro de la ciudad, cuando Sebastián me llamó para decirme que por la tarde, después de que me fui, unas personas fueron al cementerio a visitar a sus seres fallecidos y un espectro los asustó. Se trataba de una mujer sin cabeza, y se escuchaban voces femeninas desde todas partes que les preguntaban si habían visto su cabeza. Quedé helado. Él no era de esos que se inventarían una historia de esa solo para asustarme, ni siquiera para entretener. Algunas cosas comenzaban a tener sentido, y si eso no fue suficiente para dañarme el día, a las 3 recibí la llamada de aquella mujer que me dijo que el miércoles la fuera a buscar al cementerio porque me necesitaría nuevamente. Tenía ganas de irme a otra ciudad en mi taxi, pero sé que la distancia no libra a nadie del mal, y para mí eso es lo que ella era.
Finalmente llegó el miércoles y fui a aquel cementerio cerca de la casa de Sebastián a la hora que ella me indicó. La vi salir con un aspecto mucho peor al de aquella noche. Me daba mucha vergüenza subir a alguien hacia mi taxi, pero no tuve otra elección. Era eso o quién sabe qué cosa me haría. Fuimos al mismo lugar en el centro, donde se exhibían y vendían artículos de santería, brujería y un montón de cosas más. En aquella ocasión ella me pidió que la acompañara a entrar, y eso hice. Ingresando vimos a un hombre en la recepción siendo atendido por una muchacha. La mujer lo miró fijamente por unos segundos, y al rato él se desplomó en el piso, cayendo sobre su espalda y mirándola con un terror contundente. Retrocedió un par de pasos porque no comprendía la situación, y al parecer la muchacha tampoco. Ese hombre no dejaba de pedirle perdón, alegando a que no sabía las consecuencias que aquello le traería. La mujer le respondió que quería su cabeza de regreso, y el desconocido se puso de pie y le exigió a la recepcionista que le devolviera la pieza valiosa que le vendió hace unos días. De hecho, le aseguró que le devolvería todo el dinero que recibió por parte de ellos. La muchacha llegó al rato con una bolsa marrón y de esa sacó un cráneo humano. Aquella mujer se maravilló al verlo y se lo arrebató de las manos, acariciándolo con su mejilla como si fuera un bebé. Eso era lo que ella buscaba, su preciada cabeza. Antes de irnos señaló al hombre con su dedo, y este comenzó a hiperventilar al rato. Después de eso nos fuimos. Me pidió que la dejara en el cementerio nuevamente, y me pagó de nuevo con 3 fajos de billetes, pero sin las 2 monedas de plata. Una vez que la vi marcharse sentí una gran satisfacción. Por mi mente solo pasaba la idea de que ella ya no me molestaría y que me había librado de llevarla de un lugar a otro. Tenía lo que tanto buscaba, así que me imaginé que entonces sí descansaría en paz. Ese día confirmé que sí era un espectro, no con pruebas, sino por la increíble coincidencia de todo lo que sucedió. Desafortunadamente supe que la mujer no se quedó quieta después de haber recuperado el cráneo de su cabeza. Un día volví a aquel lugar en el centro de la ciudad y hablé con la recepcionista. No voy a mentir, me pareció muy hermosa y la excusa para hablarle fue lo que sucedió anteriormente. Me confesó que el hombre de esa vez quedó loco. Su familia decidió encerrarlo en un cuarto con llave y a veces amarrarlo con una camisa de fuerza porque había enloquecido. Se consideraba la idea de internarlo en un manicomio o institución mental. La bruja era la autora de eso, no me quedaba la menor duda. Y eso no lo era todo. Mi mejor amigo también me terminó diciendo que las personas ya no se querían acercar al cementerio ni sus alrededores, porque eran atormentados por la misma mujer que entonces llevaba la cabeza en sus manos. Para mí no tenía sentido. Creí que descansaría en paz, pero solo quería seguir asustando a los demás. Yo tenía miedo de que se atreviera a aparecer en la casa de Sebastián, pero gracias a Dios eso nunca pasó. Ni siquiera a mi mejor amigo le conté la verdad sobre todo. Tuve temor de que pensaran que yo estaba maldito o loco, que me consideraran cómplice de la mujer por haberla llevado a donde me pedía, cada que se le diera la gana.